Muchas gracias, licenciado, por invitar y compartir este conversatorio en esta tarde y noche. Agradecerle por este espacio brindado, ¿no? Gracias, a las órdenes. Doctor, estamos en esta emergencia. Usted es parte del sector indígena de la provincia de Bolívar. ¿Cómo están llevando esta emergencia en ese sector? ¿Qué cosas se han hecho de novedosas? ¿Qué se ha podido llevar adelante en los temas de aislamiento, también en el tema de medicinas ancestrales? Todas estas cosas son bastante importantes. ¿Cómo está llevando adelante las comunidades indígenas? Y ahora hablemos de la provincia de Bolívar. Bueno, creo que es importante expresar un saludo cordial a todos los que están haciendo un labor importante en primera fila. Un saludo de todo corazón a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares del servicio, a la Policía Nacional, al Ejército, a los bomberos, al personal del municipio que hacen la limpieza diariamente, ¿no? Un abrazo, un saludo fuerte y que sigan con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, y nosotros desde el espacio donde nos encontremos darnos ese apoyo moral, ese apoyo psicológico y la bendición de Dios para que ustedes sigan adelante y con esa misma fuerza. Y a la vez dando un sentido pésame a todas las personas que han fallecido con esta enfermedad, con esta peste. Hoy serán por ellos, mañana nos tocará, pero nos toca cuidar, nos toca proteger para nosotros contrarrestarnos esta enfermedad, esta pandemia. Y creo que es importante a nivel de la provincia, a nivel del país, analizar y reflexionar sobre esta enfermedad en la que estamos viviendo. Y esto ha sido la mejor salud, la mejor medicina, ha sido de quedar en casa, de prevenir para no lamentar. Eso hemos sensibilizado, hemos orientado en las comunidades, en las parroquias, en los recintos, con la finalidad de ir haciendo conciencia, de sensibilizarnos que la mejor medicina es quedarnos en casa. Si bien es cierto, la medicina natural, la medicina que existe en el campo, es importante acudir, por ejemplo, al eucalipto, al jengibre, un jugo de limón, hacer uso de una taja de ajo y hacer gargajos, ¿no es cierto? Eso creo que ha sido una medicina preventiva, ¿no es cierto?, para nosotros ir fortaleciendo nuestras defensas. Sabemos que no tenemos medicinas, no tenemos cura, y por lo tanto tenemos que recurrir al campo, a nuestra medicina natural, a nuestra medicina que siempre nuestros taitas, nuestros abuelos han tratado de inculcar, orientar, que ha sido la mejor medicina, y creo que ha sido muy visible para la sociedad ecuatoriana, que hemos sido solidarios, recíprocos para nuestros hermanos de la costa ecuatoriana, desde la región andina. Hemos tratado de ser solidarios, recíprocos, que puedan llevar nuestra medicina para que puedan hacer la vaporización y puedan hacer gargajos y tratar de que la garganta se desinfecte, ¿no es cierto? Creo que esas posibilidades, esas circunstancias ha hecho de que podamos ir contrarrestando y fortaleciendo la defensa orgánica del ser humano. Doctor, una consulta. Según el gobierno nacional, 4 de mayo, en el Ecuador pasaremos del aislamiento a el distanciamiento. ¿Qué opinión le merece a usted esta disposición que ha dado el gobierno, además de encargar a los gobiernos autónomos descentralizados para que asuman varias competencias del control de esta pandemia? A mi criterio, la propuesta es muy apresurada de pasar de aislamiento a un distanciamiento social desde el 4 de mayo. Y sabiendo que la enfermedad, esta pandemia, recién está en la curva de nivel de contagio, y vamos a exponer la mayoría de los ecuatorianos a ser contagiados. Y creo que las decisiones que se están tomando desde el territorio, desde los cantones, está dando una decisión positiva, una propuesta alternativa, decir al gobierno que no tome una decisión tan acelerada. Más bien, los COEs cantonales están reaccionando de la manera positivamente, con la finalidad de cuidar a su pueblo, a su gente, y no tratar de
arriesgarse de iniciar con las actividades programadas que se están planteando desde el gobierno, y creo que nos conviene a todos los ecuatorianos, a los bolivarenses, a todos los que estamos viviendo esta pandemia, tener un poco más de paciencia. Si bien es cierto, la economía es importante, pero no prioritario. La economía trabajando hemos de recuperar, pero la vida humana no es de recuperar. Y creo que es importante realizar algunas preguntas, algunos análisis que nosotros hemos conversado con algunos amigos profesionales de la salud, dirigentes y más que todo con la ciudadanía en general. Creo que no estamos preparados para un posible rebrote en todos los hospitales del país. El sistema de salud pública no está listo para recibir cantidades de contagios que va a existir si es que iniciamos a partir de 4 de mayo con nuestras actividades cotidianas permanentes. Los hospitales del país no están preparados, no están capacitados para asumir tantas personas que van a llegar con contagio. También no hay la capacidad humana de los profesionales de la salud en los hospitales del país. Es una pregunta que hacemos con todos, con todo el respeto. Además, el Estado no está preparado para controlar y brindar facilidades para el distanciamiento. Para ese proceso tendríamos que capacitar, tendremos que orientar, pensando en la diversidad de cultura que existe en este país, en idioma quichua, en castellano, en shuar, en otros idiomas, porque es necesario orientar, guiar sobre el proceso de que vamos a vivir a futuro, ¿no es cierto? El proceso de distanciamiento de 2 metros, tenemos que proteger con una mascarilla, tenemos que lavarnos las manos y vamos a encontrar sinnúmeros de necesidades en las que vamos a ir educando y vamos a tener una nueva forma de vida, una nueva forma de relación con las personas, y creo que eso sí amerita una reflexión profunda para que se puedan tomar una decisión acertada pensando en la mayoría de los ecuatorianos, no solo pensando en los grandes empresarios, en los banqueros que están presionando para que levanten la medida de arresto domiciliario. Ahora, en este país se está hablando de que estas presiones, como usted lo dijo hace un instante, vienen por parte de los estamentos, básicamente por las entidades, o mejor dicho, las compañías, las empresas que están ya a punto de quebrar, pues, sin actividad. ¿Cuál sería la intención de este gobierno al lanzarnos, como quien dice, a sálvese quien pueda en este alejamiento? Es muy lamentable esa apreciación, esa orientación que se está orientando desde el gobierno, y creo que aquí vamos a perder todos. No hay el ganador ni el perdedor, aquí vamos a perder todos como ciudadanos, como ecuatorianos, no porque no queramos aportar con la mano de obra a las empresas públicas y privadas, sino más bien por esta enfermedad catastrófica que está en el país y en el mundo. No podemos decir salve quien pueda. Nosotros como empresarios, como banqueros, vamos a estar protegidos, vamos a estar en la cuarentena por ustedes como pueblo, como ciudadanos que son más vulnerables, vayan a trabajar y expongan la vida. Y como hemos reflexionado, vamos a tener sinnúmero de dificultades al momento de plantear, al momento de tomar esas decisiones. Ustedes saben que el sistema de salud pública no está equipado, no tiene camas suficientes, no tiene respiradores, no hay ambulancia, y entre otros equipos que es de suma importancia para el sistema de salud. Cuando deberíamos ir trabajando, deberíamos ir equipando, inclusive deberíamos ir equipando para los médicos, ¿no es cierto?, que hacía mucha falta el tema de batas, trajes quirúrgicos, trajes blancos antifluidos, gafas de seguridad, mascarillas y entre otros. Y cuando deberíamos ir pensando de cómo fortalecer el sistema de salud pública, a los médicos, a los profesionales que están en primera línea, y creo que deberíamos ir mejor como Estado, como sistema de salud pública, de ir fortaleciendo, y creo que habrá tiempo suficiente
para recuperar la plata, pero la vida humana no vamos a poder recuperar nunca, y en ese sentido creo que es importante y felicitar las iniciativas que vienen haciendo los COEs cantonales a nivel del país, que están planteando que no se pueda levantar esta cuarentena tan apresuradamente, más bien que vayamos tomando de acuerdo a la realidad de las pandemias que se está en semáforo rojo en los cantones del país, y creo que la mayoría de los alcaldes, los jueces cantonales han hecho eco la petición del pueblo y creo que están yendo muy acertadamente, y esa decisión tiene que ser pensando garantizar la vida de los seres humanos en el país. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente que vive día a día o que no ha logrado capitalizar algo de respaldo y justamente ya a estas alturas del baile, hablando un poco, tomando términos populares, ya están sin posibilidades de alimentarse, de llevar alimentación a su familia? ¿Qué hacer con esta gente? ¿Quién debería asumir estas cosas que tienen que solucionarse? Porque caso contrario no van a morir con el COVID-19, van a morirse de hambre, porque la situación está bastante difícil, doctor. Bueno, hay varias alternativas, varias formas de solidaridad en estas alturas de la vida, en esta crisis de enfermedad, de pandemia. Tenemos que demostrar la solidaridad, la reciprocidad entre el campo y la ciudad. Y en eso tenemos que trabajar, en el intercambio de productos que tenemos en las comunidades y también que tiene la ciudad, para nosotros demostrar la unidad, minga por la salud, minga por la vida. Por lo tanto, hay espacios, canales de comunicación para poder fortalecer ese trueco e intercambio de productos. Lo estamos demostrando, lo hemos estado realizando algunas iniciativas, por ejemplo, del subtrópico, han venido con plátano, yuca, naranja, limón, entre otros productos de la costa, y nosotros también hemos sido recíprocos de enviar papas, queso, cebolla, zanahoria, entre otros productos, que es una forma y una alternativa de darnos la mano sin pedir nada. Entonces yo creo que esas iniciativas nos toca fortalecer, nos toca tener niveles de comunicación, y creo que hoy el gobierno tiene que fortalecer el sistema agrícola, el campo, ¿no es cierto?, para garantizar la producción y de esa manera abastecer a futuro. Hoy hemos demostrado que no estamos en condiciones, no ha habido capacidad, ¿no es cierto?, y creo que a futuro estas experiencias nos permite ir mejorando. Y creo que esos niveles tenemos que fortalecer para no generar ninguna dificultad. Como decíamos, varios amigos, entre compañeros, nosotros también estamos encerrados, estamos con arrocito, con huevitos, con lo que tengamos, tratando de sobresalir, y creo que esa dinámica tenemos que ir. Si es que nosotros apresuramos, aceleramos, vamos a contagiarnos, vamos a enfermarnos, y va a ser terrible, va a ser incontrolable esta enfermedad, y de esa manera vamos a llegar a un contagio comunitario a nivel de la ciudad, a nivel de la parroquia, a nivel de las comunidades, a nivel de residuos. Doctor, ¿usted está ahora en Guaranda justamente? ¿Está en Guaranda? Sí, efectivamente estoy en Guaranda, estoy en Alpachaca, ayer estuve en Casipamba, igual en la comunidad de Quilitagua, caminando, conversando, viendo las realidades en las que estamos viviendo. Aquí no hay el que tiene más, vamos a abastecernos, alimentarnos, el que podamos. Aquí vamos a alimentarnos con lo que tenemos, con lo que la Pachamamita ha brindado, y tenemos que cuidar, no podemos darnos el lujo, ¿no es cierto?, de alimentarnos, de vernos, más bien tenemos que abastecer de los que tenemos nosotros. Igual hemos hecho mucho esfuerzo de controlar a las comunidades, de orientar, de sensibilizar, y creo que ha ido dando la respuesta positiva, ¿no? Ya no hay muchas aglomeraciones, y hay un poco más de formación en la gente, de precaución, inclusive ya están bajando los mercados, están llegando a los centros comerciales, con una medida no como quisiéramos, pero en algo se ha tratado de sensibilizar. Aspiramos que transcurso de estos días, de estas semanas, vayan sensibilizando de la mejor manera y traten de multiplicar y tratar de irnos respetando estas medidas sanitarias también.
Doctor, ¿qué va a pasar luego de esta pandemia, después de este encierro, el aislamiento? ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos para, como usted decía, en el futuro podemos ver de recuperarnos, pero cómo hacerlos con esta crisis que vive el país? Esta crisis que incluso es una crisis que no necesariamente la provocó el coronavirus, este más bien vino a ser un detonante que complicó la situación, pero de que el país estaba yéndose al abismo ya era evidente hace algunos meses. Bueno, va a haber un cambio radical en el manejo económico, en el manejo político, y nosotros tenemos que estar preparados, capacitados para asumir esos nuevos retos, esos nuevos desafíos como Estado, como gobierno. No solo tenemos que pensar en el petróleo, no solo tenemos que pensar en la minería, sino también cómo plantear dentro de la reforma agraria que muchos gobiernos de turnos han ofrecido a fortalecer el sistema agrícola, el sistema campesinado, ¿no es cierto? Y creo que ahí va a ser un trabajo muy fuerte, ¿no es cierto?, para garantizar y fortalecer la soberanía alimentaria que tenemos en nuestras yactas, en nuestras chacras, ¿no es cierto?, de cómo fortalecer la siembra de papas, quinoa, maíz, trigo, cebada, cebolla, coliflor, tomates, zanahorias y entre otros productos. Tiene que haber una política pública agraria para fortalecer la soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria tiene que fortalecer con abonos orgánicos, no con químicos fungicidas, porque tenemos que dar otra forma de cómo producir, ¿no es cierto?, el campo, no solo pensando en el capitalismo, sino pensando en la salud. Si nosotros nutrimos bien de nuestra alimentación, vamos a garantizar una buena salud, vamos a tener una buena defensa. Las defensas no van a ser frágiles, porque hoy el sistema capitalista nos han impuesto por facilidad el químico, la urea, las fungicidas, los químicos, ¿no es cierto? Y nosotros también por facilidad hemos hecho uso, cuando en la realidad tenemos que nosotros pensar en nuestros abonos orgánicos propios, en nuestras fungicidas propias, ¿no es cierto? En eso tenemos que revirar la historia, no solo pensando en el petróleo y la minería, sino pensando de fortalecer al campesinado, al agricultor. También tenemos que buscar la industrialización de la materia prima que tenemos en la provincia de Bolívar, buscar la comercialización, centros de acopio, mercado. Tenemos que plantear también la estandarización de los productos, porque usted sabe a cómo está un quintal de trigo, cebada, un quintal de papa, cómo está un queso, un litro de leche, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en los supermercados a cómo está un quintal de arroz, un litro de aceite, una funda de fideo, a cómo está una funda de tallarín. Esos precios nunca han bajado, ¿no es cierto? Hoy hemos visto en el mercado que las papas también está a precio de gallina robada, $5, $3, analizando el costo y beneficio de un agricultor, de un campesino, no recompensa nada, ¿no es cierto? Igual habría que exigir a la banca privada, a la banca pública, a las cooperativas, que bajen las tasas de interés, que condonen a los agricultores, que exista subsidio a los agricultores, porque hoy desde el Estado hemos sido abandonados. Nosotros tan somos agricultores por nuestra profesión, por nuestro trabajo, hemos salido a la ciudad a prestar nuestra contingencia en los diferentes espacios, pero nuestros familiares, nosotros también estamos en el campo todavía sobreviviendo, tratando de ver esas mejorías, esas circunstancias, y por eso que estamos planteando para que las autoridades, de acuerdo a sus competencias, puedan fortalecer esas políticas públicas. Bueno, no, el problema hoy radica en que, por ejemplo, ya del petróleo, doctor, yo creo que no puede esperarse mucho, ¿no? Por poco y en unos meses o días más va a tocar a los productores o extractores de petróleo pagar a la gente para que se lleve el petróleo, ¿no? Se habla de que posiblemente cotizará -3, -4. O sea, el país productor deberá pagar para que le saquen el petróleo de sus bodegas, de sus tanques. Y otra situación que es grave en el país, la oposición a la minería, doctor, es un tema que también complica, ¿no? Vamos a implementar la agricultura, la industria, vamos a orientar, pero ¿con qué plata? ¿Con qué plata de dinero? Con la cáscara del huevo, decían nuestros viejitos, doctor.
Vea un análisis bastante comprometedor, ¿no? La que hacemos, hemos tenido petróleo, pero no hemos avanzado en la obra pública con las políticas públicas en la que deberíamos fortalecer la salud, educación, el sistema agrario. Hoy en la que el petróleo está bajo, nosotros recién estamos reaccionando, estamos despertando la conciencia que no solo la alternativa está en el petróleo y en la minería, está la alternativa en el campo, ¿no es cierto? Fortalecer la agricultura, fortalecer el turismo comunitario, fortalecer la economía popular solidaria, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto?, de cómo fortalecer. Lamentablemente estamos acostumbrados de pensar en el petróleo, en la minería. La minería tiene muchas consecuencias graves que a futuro tendremos que estar analizando, debatiendo luego de que pase esta pandemia. Primero estamos concentrados de cómo contrarrestar esta pandemia. A futuro habrá que reflexionar muy profundamente lo que está pasando con el petróleo y la minería y el sector agrario, el campesino, el agricultor, el ganadero, hemos sido abandonados. Por eso que hoy el gobierno debería pensar en el campo, en el agro y fortalecer profundamente desde ese proceso. Y creo que es importante también fortalecer el sistema de salud, de educación. Hoy hemos visto que nuestros guaguas, nuestros hijos tienen una dificultad enorme, ¿no es cierto?, en la infraestructura, en el equipamiento tecnológico. No hay computadoras, no hay internetes para las clases virtuales. Entonces, el Estado tiene que preocuparse de garantizar, dar una buena educación, un nivel tecnológico y el equipamiento correspondiente. Bueno, ¿cómo le ve finalmente, doctor, el panorama de aquí a unos 2 años en nuestro país? ¿Y cuál debería ser la actitud que debamos adoptar los ecuatorianos a fin de luchar contra esta pobreza, este desempleo, este desazón que se nos viene? O sea, el país realmente está atravesando uno de sus más duros momentos en su historia, ¿no? Porque somos casi, usted es un poquito más guambrito que yo, pero en el tiempo que recordamos, yo nunca había vivido, ni entiendo que mis padres tampoco, una situación tan grave como la de estar, por ejemplo, encerrados, sin opción a trabajar, el petróleo casi y por poco no cuesta nada, el país endeudado, ya no hay de dónde sacar dinero. Esta situación es bastante grave, doctor, finalmente. Muy complicada la situación, tenemos que aunarnos el esfuerzo de todos los ecuatorianos y nuestros gobernantes, nuestros asambleístas, tienen que sensibilizarse, poner a trabajar, sudar la camiseta, no solo ir a aprovechar de sus sueldos que tienen, está bien por su trabajo, pero tienen que demostrar en la práctica sudando la camiseta para que el pueblo ecuatoriano respalde a todos los gobernantes, a todas las autoridades, porque si no, hasta el momento no hemos visto resultados concretos, ¿no es cierto? Vea, el presidente bastante deslegitimado, con las políticas no tan acertadas, la Asamblea Nacional desprestigiadas, porque no ha habido un cambio radical, como dice la misma Constitución, que faculta a los asambleístas que hay que legislar, que hay que fiscalizar, y creo que en esas actividades no han alcanzado mucho, y tendrían que las nuevas autoridades o las autoridades que tienen todavía, tienen que dar mucho para lo que fueron planteados en su plan de campaña que cumplan, y por lo tanto tendrán nuestro respaldo, tendrán nuestro apoyo en lo que están haciendo. Vendrán días duros, días difíciles, pero nos toca hacer ese esfuerzo, esa minga de todos los ecuatorianos para sacar adelante a este país. Caso contrario, si vamos a seguir lamentando, si vamos a seguir con las políticas públicas no tan acertadas de acuerdo a lo que se está planteando desde la necesidad de la ciudadanía, desde los barrios, desde las comunidades, de los cantones, de las provincias, vamos a tener que lamentar mucho, ¿no es cierto? Y entonces mi llamado, mi pedido es que podamos hacer un trabajo en equipo, un trabajo en minga, un trabajo de coordinación interinstitucional para poder superar esta crisis económica y la crisis política que vive el país y el mundo. Doctor, bueno, yo creo que es un análisis no muy alentador que el que tenemos que hacer. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y los ecuatorianos tenemos la ventaja de ser muy adaptables a las nuevas circunstancias. Doctor,
Le quiero primero saludar muy cordialmente y dejarle sus palabras finales. Muchas gracias, licenciado. Expresar a través de este medio de comunicación que no perdamos la fe, la esperanza, que Diosito nos proteja, nos ilumine y nos dé salud y vida, y quedemos en casa, no descuidemos por circunstancia coyuntural de salir a la ciudad por comprar X producto, alguna necesidad, más bien cumplamos el debido proceso que nos orientan las autoridades, hacer uso de las mascarillas, no aglomerarse y cuidar de nuestra familia para luego podernos encontrar, para dar un abrazo, para dar una estrechón de mano, y creo que eso va a depender mucho de nosotros. Y agradecer de todo corazón, licenciado Germán, por darle este espacio, siempre a las órdenes. Cuando me invite, estaré con cualquier criterio que las circunstancias lo ameriten. Muchas gracias, un abrazo fuerte, una linda noche a todos los amables oyentes de esta prestigiosa emisora. Muchas gracias al doctor José Chimbo desde la ciudad de Guaranda.